distraído, como pueden ver en la pantalla y en sus hojitas. El título que lleva esta reflexión es distraído. Muchas veces nos pasa en que sabemos, lo que conocemos de Jesús es que era una persona que tenía un mensaje que entregar, un mensaje muy importante que habla acerca del reino de los cielos, acercándose acá a la tierra, acá a lo normal, acá a lo humano. Y eso exige algo, debiese exigir algo que es foco en la tarea. No tenía mucho tiempo para el ministerio, entonces debiese haberlo hecho de la forma más óptima. De la forma. Ahora sí. De la forma más óptima, de la forma más eficaz y efectiva. Pero vemos a un Jesús que normalmente pareciera que no conoce estas normas del éxito. Parece que no conoce este team de las 5 de la mañana, ni de las 6 de la mañana, ni de las 4:59 de la mañana. Al parecer Jesús, totalmente ajeno a eso, tiene una forma de ministrar, de vivir el ministerio, al parecer muy distraída. Y es lo que vamos a leer. Por favor, abran sus Biblias. Marcos 5. Ah. ¿Seré yo? Ah, no, no soy yo. Toma eso. Reprendemos a todo espíritu del sonido. A ti te ato, acople. Ah, sí. Dice Marcos. Vamos que te la gano. Todo el rato se escuchó perfecto. Yo tengo que entrar y... No, sé algo. Algo tengo. Dice así, Marcos, ya en la pantalla está, también en sus Biblias, en sus tablets, sus teléfonos. Dice así, hablando de Jesús. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a por él detrás, entre la gente, y tocó su manto. Y pensaba, si logro tocar siquiera a su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué siguen molestando al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengan miedo, nada más cree.
no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La niña tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó a que dieran de comer a la niña. Un gran texto del cual podemos sacar hartas predicaciones. Podríamos ver esto una serie solamente de esto y podríamos quizás ver, si nos centramos en lo que pasa con Jairo, hay una predicación o un mensaje importante, cómo él hace las cosas, cómo se dispone ante Jesús. La mujer del flujo de sangre también nos enseña algo, cómo se acerca a Jesús con humildad, cómo responde a la sanidad con temor, y así incluso la sanidad de la niña en sí misma también tiene muchas cosas que enseñarnos. Yo sé eso eh, y me encantaría poder que conversáramos largamente acerca de cada una de esas enseñanzas que nos entrega la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer. No, eh, no, pero quiero centrarme específicamente en lo que hace Jesús, que es lo que nos motiva en este día. Jesús, al parecer, no era un gran estratega de las comunicaciones, porque tenía una multitud con él. Una multitud que dejó en algún momento, porque si notan al principio, dice después de que Jesús regresó en la barca hacia la multitud que lo estaba esperando y que estaban muy alegres, eso quiere decir que ya lo había dejado una vez. Lo había dejado ahí, cruzó el espacio de mar, había estado en Gadara, ahí sanando al endemoniado, predicando también el reino este que se acerca y que es tan importante. Eh, entonces, vemos a un Jesús que está inmerso con la multitud, pero que no se aferra a ese éxito aparente. Cualquiera de nosotros, o voy a hablar por mí mejor, cualquier cristian que exista en el mundo, en todo el multiverso, le encantaría esto. Que haya gente esperándote gozoso, es bacán, po, se siente bien. Se siente bien que haya alguien que celebre tu llegada. Se siente bien que haya gente que, de hecho lo dice el texto, gozosos le estaban esperando y estaban muy alegres y querían escucharle. Entonces, está bueno eso, po. Perfectamente podría haber llegado hasta acá y nadie le criticaría a Jesús lo que está haciendo, porque está haciendo algo que se adapta a un plan de éxito aparente, tal como dice ahí en su hojita. La multitud pareciera ser un éxito y muchos de nuestros momentos más cristianos, muchos de nuestros momentos cuando mientras cantamos, Él nos ama, podríamos llegar a emocionarnos a tal punto de decirle: Señor, envíame a las multitudes, envíame a las naciones, porque yo voy a compartir el mensaje, voy a hablar de ti, voy a ser este replicador del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero Jesús se distrae. Y este es el primer paso de distracción, se distrae de la multitud y se distrae con Jairo. Dice la Biblia que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Entonces, podríamos incluso decir: ya, listo, dejó la multitud,
pero se arrimó a buen árbol de promoción, po. Es un principal de la sinagoga, es alguien importante, alguien que tiene nombre en la Biblia. No todos los personajes que vemos moverse en la Biblia tienen nombre, se le identifica, en este caso, no solo como Jairo, sino que se le identifica por su labor en el pueblo. Era reconocido por todo, era reconocido por el que está escribiendo el texto. Primero, de hecho, tenemos que saber que este mismo milagro se explica y se habla en los tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, que hablan más o menos desde la misma perspectiva y abordan eh, más o menos las mismas temáticas y episodios de la vida de Jesús, hablan de este episodio. Entonces, un episodio importante, en todos se reconoce quién es Jairo, entonces esta es una persona importante, que podríamos decir era una buena asociación de influencia. Eh, Podría haber sido una buena idea. Pero aunque la petición es simple, este papá, que como les decía, tenemos mucha enseñanza ahí con Jairo, un papá tierno que le dice: Señor, apúrate y ven a mi casa porque mi hijita se está muriendo. Ponernos en esos casos, aquellos que tenemos la bendición y la responsabilidad de ser padre, debe ser demasiado grande, demasiado fuerte. Y vemos a un Jairo que le explica esto a Jesús. Jesús emprende el camino hacia su casa, es decir, sale nuevamente del itinerario, pero lo hace a su ritmo, lo hace a su forma. Eh, y yo pensaba, estudiaba mientras preparaba esta reflexión, este sermón, de cuánto tiempo alguien puede estar, por ejemplo, sin oxígeno, sin respirar. Y decía ChatGPT, la fuente más confiable del día de hoy, que era entre 30 y 90 segundos. Y en los casos más extremos había gente entrenada en ambientes controlados que podía llegar a unos cuantos minutos. Entonces no había tiempo. Esta petición era urgente. Y cuando nosotros muchas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos con esa urgencia. Nos acercamos a Jesús y le decimos: Jesús, de verdad necesito que intervenga ahora, porque si no llegas a tiempo, va a morir algo. Puede ser una muerte física, eh, una muerte de un ser querido, o también muertes de relaciones, muertes de cualquier experiencia. No sé, ahí póngale usted su urgencia. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús mostrándole lo que es urgente. Así como lo hizo Jairo, le dice: esto es urgente, por favor atiéndelo. Y yo creo que ninguno de nosotros hubiese actuado de una forma distinta en esa situación. Así que no crean que estoy criticando a Jairo. Hubiese hecho lo mismo y quizá hubiese sido un poquito más insistente, así como: de verdad se está muriendo. Apúrale. Eh, pero vemos a un Jesús que sigue su camino a su ritmo, y en este ritmo se encuentra con la mujer. Y aquí hay un segundo punto de distracción. La mujer con el flujo de sangre. Esta mujer ya no se le reconoce con nombre, simplemente que era una mujer que estaba muy enferma, que estaba tan enferma que había gastado todo lo que tenía, todo su tiempo, toda su vida, porque llevaba 12 años con esta enfermedad. Notemos desde ya que 12 años tenía la niña, de la que después se habla, y que sana a Jesús y que la revive. O sea, toda la vida de la niña, la mujer la había pasado también en enfermedad, en una decadencia, porque el mismo texto lo dice su situación
ni siquiera se mantenía, sino que seguía empeorando cada día más. Y pasa algo interesante. Podríamos decir que Jesús de alguna forma se mueve por este Jairo, que al parecer era un personaje importante, pero se detiene por una mujer desconocida. Para esta mujer la sanidad era suficiente. Ya con haber pasado desapercibida por detrás y tocar el manto del Señor, estaba cumplido 100% su plan. El plan de la mujer, al momento de ser sanada, al momento de tocar el manto de Jesús y ser sano, eh, cumple totalmente su expectativa, la supera. Pero Jesús nuevamente no hace solo el eco de que alguien lo tocó, no hace el eco de que salió poder de él solamente, sino que quiere conocer a aquella persona que le tocó. Y esto es importante. Jesús se detiene por esta mujer desconocida y habla con ella. Entabla una conversación cuando el mero hecho del milagro era suficiente. Pero Jesús le da sentido y le explica. Aquí sí hace una explicación del milagro. Le dice, eh, yo de hecho me atrevo a decir que es como una doble distracción. Porque claro, no solo se detiene porque fue sano, como les decía, o porque salió poder de él, sino que se detiene y conversa. Y yo me imagino aquí, todos pongámonos igual en los zapatos de Jairo, viendo a Jesús que conversa, y es como, Jesús, ya qué lindo, si ya está sana, ¿para qué más? ¿Para qué quieres relacionarte con ella? ¿Para qué quieres conocer su historia? Porque el Evangelio o los Evangelios cuentan la historia de esta mujer. Es la única forma de que haya sucedido eso, es que conversaron entre medio de la multitud. Mire la cuestión innecesaria. No es útil para alguien que tiene un plan. No es útil para alguien que está hiper enfocado en cumplir un ministerio, en cumplir una tarea. No es útil. Pero Jesús se distrae para hablar con ellos. Jesús se sigue alejando de este plan de éxito, de esta publicidad, y muestra, no es que se hace más humano, sino que muestra lo humano que es en el conversar con el otro, en el saber su historia. Escucha la historia de la mujer. Pero y yo quiero que pensemos en que muchas veces actuamos como los discípulos en este caso. Creo que es Lucas el que dice, y Pedro le dijo, aquí Marcos lo hace más piola, y dice los discípulos. Independiente que haya sido solo Pedro o los discípulos en masa, y dicen, Jesús, oye, ubícate un poco, está lleno de gente. Todos te están tocando. Pero Jesús sabía que solo una tocó su manto de una forma distinta. Y esto es estar muy atento, muy distraído al éxito aparente, pero muy atento a las cosas que sí importan, al conocer al otro, al reconocer la necesidad del otro, al reconocer de que no basta simplemente con ofrecer una sanidad. La sanidad más grande está cuando Él le dice, no fue el manto lo que te sanó, sino que fue tu fe en mí. Y ahí le explica y le baja toda la clase, todo lo que necesitamos. No soy como el resto de los magos, porque había muchos
sanadores, muchos curanderos en esa época que hacían cosas similares. Entonces Jesús se toma el tiempo para conversar lo que sí es necesario. Y yo quiero aquí, antes de pasar al último punto, quiero aquí decirnos a todos, hacer un poco eco de lo que está pasando. Y cuántas veces nosotros seguimos, y cuántas veces nosotros somos como los discípulos, cuántas veces le tratamos de enseñar a Jesús lo que es importante. Y le marcamos, ahí está el milagro. Y le marcamos, ahí está lo importante. Y le marcamos a Jesús y le decimos, tú debieses funcionar aquí, en este espacio, con esta gente. Muchas veces me he equivocado así. En este sentido, Jesús pasa del impersonal de la multitud, del impersonal del milagro que no tiene rostro, hacia lo máximo que podemos entregar como seres humanos, una conversación honesta, un rostro, una mirada. Me gusta esta cosita que escribí. La vestidura de Jesús está llena de milagros clandestinos, de milagros robados, pero su mirada está llena de permisos para ser sanos e ir en paz. Incluso si es que estamos en esta posición de la mujer, de que necesitamos urgentemente un toque, una sanidad, un cambio, y pareciera que el manto es la solución, que este acercamiento místico es la solución. Jesús no nos ofrece solo la salvación y el milagro robado, por decirlo de alguna forma, sino que nos ofrece su mirada, su compañía, su comprensión, su cercanía. Pero esto no se queda ahí. Y otra vez volvemos a Jairo. Se acerca aquí las personas, los mensajeros de Jairo, de este hombre importante, principal de la sinagoga, lo vuelve a repetir el texto. Le dicen, ya no molesten más al maestro. Llegó tarde, otra vez Jesús llegando tarde. Y parece que no es la única vez. Pasa lo mismo con Lázaro. Y pasa lo mismo con cada ocasión que tuvo que ser necesario un milagro, porque si es que Jesús hubiese llegado a tiempo, no habría necesidad de milagros. Si Jesús llegase en nuestros tiempos, en nuestras épocas, si es que respondiese exactamente en el punto que queremos y nuestra oración fuese respondida ahí milimétricamente, no tendríamos que volver a Jesús. Pero Jesús desconoce los cantos de muerte. Y esto es muy lindo. Jesús no conoce los cantos de muerte. Jesús resignifica incluso esos cantos y los transforma en cantos de vida, los transforma en cantos de ternura, de preocupación, de amor, de rostros. Y para esto tenía que ser aún más privado que anteriormente. Ya no está la multitud que se gozaba al principio, ya no está este Jairo que se mezcla entre la multitud, ya no está la mujer que es parte de la multitud, sino que le dice, papá, mamá, ustedes tres chiquillos, vengan y vamos a hablar con esta niña que solo duerme, que no está muerta. Y
Y el tema de Jesús con la muerte es que no transforma esta experiencia con una gran declaración, porque podría haber dado grandes charlas, podría haber explicado qué es la muerte, aquí sí podría haber dado una gran charla teológica y hubiese sido bonito, pero para el momento no era necesario. Eran necesarias 5 personas, Jesús y la necesidad del milagro, la niña. Y aquí sí quiero concentrarme en cómo lo hace Jesús. Dice, Talita Kumi. ¿Saben qué? Si bien la Biblia de nosotros lo traduce así como diciendo niña o niñita, levántate, pero el contexto donde se ocupa esta frase del Talita Kum era solo de papás a hijos, de mamás a hijas. Era muy de la casa. Yo me imagino que como cuando yo despierto a mis hijas en la mañana y se despiertan con muchas ganas para ir al colegio, y yo le digo, Talita Kumi. No, pues yo le digo, hijita, tesoro, pasita. Habichuela le digo al ave. Ave, habititi, paz, amor. A levantarse, que hay que producir. Es muy de casa lo que hace Jesús con esta niña. Y nuevamente esto creo que también es distracción. Distracción, entiéndase. La ternura muchas veces no suma al resultado, podemos pensar. Porque lo que queremos es el número. Lo que queremos es que la gente se convierta. Lo que queremos es ganar almas para el Señor. Lo que queremos es que haya más personas en la iglesia. Pero Jesús se toma el tiempo de ir a esta casa, de entrar a la pieza de esta niña que está muerta. Se toma tiempo con lo que no tiene sentido tomarse tiempo. Jesús parece que se sigue tomando tiempo con esos aspectos de nuestra vida que pareciera que están muertos. Esas relaciones que ya no tienen razón de seguir. Esas personas que ya están muertas para nosotros. ¿Para qué? Esa gente que no nos suma. Es una niña, tiene 12 años. No tiene ninguna importancia, pareciera. Pero Jesús toma la importancia de esas relaciones que parecían pequeñas y con eso nos dice, no hay relación pequeña. No hay personas de primer nivel y de segundo nivel y de tercer nivel. Nos dice, acércate con ternura, reconoce a ese que es tan distante a ti al parecer. Una de las traducciones que yo leía decía, corderito, corderito, levántate. Y me gusta ver a Jesús como un alguien tierno, cercano, amable, que ofrece la mano y que dice, quiero leer esto. A nosotros nos gusta, y ahora lo pienso que veo esa imagen. Hay un Jesús que está de pie. Y está bonita la imagen, po. Les quedó bueno el dibujo. Pero me gusta de que Jesús no es como, no lo veo así, al menos yo. No veo a un Jesús que está imponiendo manos simplemente. Que eso nos encanta a nosotros los evangélicos. Porque demuestra poder.
porque demuestra que tenemos algo que el otro no tiene. Pero cuando tomamos de la mano, que es lo que dice el texto, estamos siendo iguales. No le estoy tocando aquí, estoy haciéndome par con el otro. Y eso es lo que hace Jesús. Le toca la mano. Y en este tocar la mano yo encuentro que es tan humano, es tan poco divino, que lo hace sublime. Lo hace sublime. Porque se hace par del otro. Y esto es lo que yo veo constantemente en Jesús. Y es lo que quiero que todos, si es que queremos salir con algo acerca de Jesús hoy día, y se lo digo si es que con algo quisiera que todos saliésemos, es que Jesús es tan divino, es tan sublime, que no hay nadie más humano que Él, que nos muestra verdaderamente qué es lo que significa ser humanos. Y lo hace por medio de la cercanía, lo hace por medio de tocar la mano. Y con este tocar la mano, con este reconocer a esta niña como digna de su amor, la sana. La sana. Pero no se queda con eso. Con esto ya voy casi terminando. 3 horas después. Y se vuelve a preocupar de algo súper sin sentido. Quiero volver a decirlo. Se vuelve a preocupar de algo que pareciera que no. Y dice, a todos los que están ahí, les dice, oye, no cuenten esto. Así como, no hagan tanto alarde del milagro. Y ahí los teólogos les encanta y nos encanta hablar del secreto mesiánico y de que no era el tiempo, y nos ponemos en duda, así como esto pasa porque si todos conocían, se iba a adelantar el sacrificio de Jesús y aún tenía cosas que hacer. Yo creo en realidad que a Jesús no le gustaba tanto eso del populismo por las cosas que hacía. No era importante. Lo que era importante era la persona, no la fama del milagro. Yo creo que una vez oré por alguien que le dolía la cabeza y me dijo que se le quitó el dolor de cabeza, y a 123 personas les conté. Porque oré por el dolor de cabeza. Pero Jesús no es así. Afortunadamente no es como yo. Y se preocupa de... Aquí, de nuevo, tocar a esto que tanto me gusta estudiar, lo que dicen otras personas, teólogos que saben de las lenguas, de la historia, de un montón de cosas, y que saben infinitamente más que yo, y que dicen este es un momento donde Jesús se hace muy humano. Pero en realidad yo creo que Jesús sigue mostrando que siempre fue muy humano con el otro. No se está haciendo, no está fingiendo el importarle. Está haciendo como es Él. Está haciendo lo que sabe ser. Y esto se ve reflejado en que se preocupa de lo más importante para alguien que estuvo recién muerto, que es que coma un poco. Denle de comer a la niña. Sigo viendo aquí y creo que ahora sí que sí empiezo a terminar. Sigo viendo aquí cómo Jesús se preocupa de estas cositas que son detalles, que parecieran anónimos, que pareciera que no importa tanto, porque ya la niña está sana. Ya el resto que se preocupen los papás nomás. Pero no, se preocupa de que le den de comer, denle de comer a la niña. Y yo en esto hago de nuevo doble lectura. Lo grande, lo maravilloso, lo humano que es Jesús.
pero al mismo tiempo podemos ver cómo en su relación con cada uno de nosotros es tan cercano y nos da esa oportunidad de volver a comer, nos da esa oportunidad de restaurarnos, de sacarnos del estado de muerte, sea este cual sea. Hay un escritor que me gustó mucho, lo leí hace tiempo, que se llama Luis Carlos Restrepo, colombiano. Y dice una frase algo así, dice, sentir es distraerse. Y esto no es lo más importante, porque lo dijo alguien. Lo importante es ver cómo Jesús constantemente se distrae por el sentir, por el compartir con el otro. Y se distrae de esta imagen de éxito que nos encanta, que a mí en lo personal me encantaría vivir, vacaciones, todo eso. Pero Jesús nos enseña, me enseña de que eso no es lo importante, de que lo importante es el estar con el otro. Y con esto quiero decir también de que para Jesús no eres multitud, de que podemos parecer que estamos en medio de un gentío gigante y te puedes sentir y nos podemos sentir en momentos de que somos un número más, de que incluso aunque tengamos cierto nombre y la gente nos reconozca, eso somos, parte de la multitud. Pero Jesús no te ve así. Jesús conoce tu historia, Jesús conoce tu nombre y Jesús se acerca con ternura a ti y a cada uno de nosotros. Eso es una conclusión. Y la otra conclusión es que podamos reconocer este llamado a distraernos también por el otro. No solo a reconocer y agradecer la distracción que Jesús tiene con cada uno de nosotros o por cada uno de nosotros, que para su itinerario por estar con nosotros, sino que también veamos cómo Jesús nos va invitando a de repente poner pausa a nuestro plan, poner pausa a nuestros 10 pasos para el éxito, poner pausa a este grupo de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana, de las 4:59 de la mañana, da lo mismo. No, saca un poco de esa mirada que pareciera ser el éxito real y nos dice, tienes a alguien al lado, distráete. Tienes a alguien al lado, conócelo. Conoce su historia. Alguien que ha sufrido por 12 años de flujo de sangre tiene una larga historia que contar. Y a veces pareciera que nos va a cansar y nos la va a contar 100 veces. Escuchémosla 100 veces. Distraigámonos por el otro. Amémonos de esa forma. Oremos. Bendito Señor, amado Padre Celestial, te bendecimos. No quiero hacer un resumen en la oración de lo que se habló, sino que quiero bendecirte por ello. Bendecirte porque una y otra vez te acercas a cada uno de nosotros. Bendecirte porque una y otra vez nos das posibilidades de ser sanos. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas, porque escuchas nuestra historia. Gracias porque sabes nuestro nombre. Gracias porque nos das apodos tiernos, nos dices corderito, nos dices mi niño, mi niña. Gracias, Señor, porque siendo el Rey Supremo del universo nos sigues mostrando tu amor, tu ternura, tu cercanía, tu paciencia con nosotros. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Cómo nos vamos a adorarte? ¿Cómo nos vamos a bendecirte? Y me gustaría, si es que puede, si es que quiere, si es que puede levantar su voz y darle gracias a Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias por ser como eres. Gracias por ser un Dios cercano. Gracias porque te sigues acercando a cada uno de nosotros. Gracias porque no te quedas con el milagro. Gracias porque no te quedas, Señor, con la experiencia del manto. Gracias porque nos conoces, porque hablas con nosotros. Gracias porque te distraes con nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos a ser cada día más como tú. A recibir como tú eres, a disfrutar como tú eres y al compartir como tú eres. Gracias, Señor.